Bueno, señores, ya está con nosotros a las 9:18 de la mañana la doctora Rosario Espinal, con quien vamos a analizar varios temas referentes a la política nacional, a la política criolla, que yo siempre leo sus artículos y creo que son muy oportunas sus reflexiones. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí me tienen comiendo la agarramos fruta. Una fruta, una manzana. Eso es con motivo de la Navidad. No es ¿verdad? una Para manzana, iniciar, es una pera asiática. Para nosotros Riquísima, iniciar este programa. Una pera Bueno, asiática. Hubiese sido preocupante si Julio determinaba que esto era una pera asiática. Pero Oye, yo iba a decir desde una ahí manzana empieza blanca. el machismo. ¿Por qué los hombres no pueden saber especificaciones de fruta? Mire, No, pues estamos doctora, estudiando economía y política. Doctora, Ay, las mujeres que estamos en la en cocina, todo. como dijo. yo le iba a decir, no, yo no, así no. Ustedes son más completos. Claro, son más completas más que completas, nosotros. más Y versátiles. yo iba a decir Sí, se la muela. yo iba a decir una manzana blanca. Yo creo que la gente me iba a entender más rápido que una pera asiática. Me pasa que el sabor realmente está entre una pera y una manzana. Ah. Es Sí. como una fruta que está como entre las dos. Exactamente. Para que tú veas. Ahí está. Doctora, quisiéramos conocer en sentido general su lectura sobre el panorama político previo a las elecciones. Vemos que en los partidos hay como una especie de volcán que está haciendo erupción tanto en el Partido de la Liberación Dominicana como en el Partido Revolucionario Moderno. Y quisiéramos conocer su lectura sobre esto. Mira, este periodo que viene, Viene, o pudiéramos denominar Es que el año estamos. 2019 como el tiempo de las definiciones. claro, porque ese es un periodo en el cual se van a ir definiendo las candidaturas y realmente la fecha límite es cuando se produzcan las primarias, que será la primera semana, el primer domingo del mes de octubre. O sea que estamos casi a un año de que eso suceda. Claro, ya habrán muchos signos de por dónde andarán las cosas, yo diría que en el primer semestre del año 2019. No hay que esperar para saberlo todo a octubre del 2019, sino que ya en los primeros meses del año 2019 se irán definiendo algunas cosas. Sobre todo, por ejemplo, la candidatura presidencial del PLD. Ahora, doctora, ¿esto fue una estrategia política correcta o incorrecta del presidente Danilo Medina hacer referencia a que en marzo iba a definir el tema de la reelección, de si aspirará o no a una nueva candidatura? ¿Esto usted cómo lo considera? ¿No ve que esto sumerge al país en una situación muy caótica, o esto como estrategia política lo considera correcto de cara a la definición Y política? brevemente, doctora, uniéndome a esa pregunta de Julio Alberto, nos gustaría una reflexión de carácter institucional también en torno a que nueva vez se ve la voluntad de un ciudadano por encima de lo que plantea la Constitución de la República. O sea, más allá de la estrategia política, que nos gustaría escuchar su opinión, ¿qué implicaciones tiene eso también a nivel institucional? Sí, lo que sucede es que si él dijo lo que dijo, como él dijo lo que dijo, sabemos lo que dijo, quiere decir que él no está considerando del todo la opción de no ir. Porque si la opción de no ir era la opción, pues simplemente tenía que decir, ya la Constitución establece las condiciones y ahí terminaba la cuestión. Entonces, Ahora, ¿nota el temor también, y disculpe que le interrumpa, de que Lo se dejan puede solo. quedar solo? Porque eso siempre se dice en este país. Bueno, que los presidentes después lo dejan solo, se le derrumba el gobierno. Todo el mundo se va a hacer Comienzan los campaña. funcionarios a hacer cosas eso que... es verdad, pero lo que pasa es que el día en que aquí se decida no estar cambiando a cada rato la Constitución por ese motivo, los presidentes tendrán que sufrir esa soledad, porque no hay de otra. En todos los países se sufre esa soledad, no hay remedio, es verdad. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Y dónde es que está la raíz fundamental? La raíz fundamental está en que el PLD, aunque lleva 14 años consecutivos en el poder, se ha olvidado de sí mismo, se ha olvidado del partido. Y de eso son culpables sus principales dirigentes. O sea, por un lado, Leonel Fernández nunca se quitó del medio. Su intención era volver. Y volver, volver. Entonces, es una persona que ha sido 3 veces presidente del país. Entonces, él como presidente del partido
habiendo sido presidente 3 veces del país, lo que debió hacer fue enfocarse en institucionalizar el PLD. Establecer mecanismos de sucesión, llevar a decisiones en el comité político que ya impidieran el cambio constitucional, porque hubiese un pacto dentro del PLD para garantizar la rotación de candidaturas presidenciales, de que se realizaran primarias o de que el comité político usara el dedazo como se usaba en México en la época del PRI. Lo que fuera, no que el dedazo es democrático, pero lo que quiero decir es que o primarias y se instauraran con límites ya, con cualquiera que fuera la Constitución, y a mí me parece bien la de límites, o sea, el intermitente que volvieron a poner en el 2010, en la Constitución del 2010, de un periodo sí, un periodo no, es nefasto, porque nunca se quita a la gente del medio, claro, siempre quieren volver, claro, entonces gobiernan 4 años y se van, totalmente, pero para querer volver, y lo hemos visto en América Latina, donde existe ese sistema, que vuelven otra vez, ahí está Chile, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que debió hacerse aquí fue que ya después que Hipólito cambió la Constitución y le fue mal, porque él no pudo reelegirse por la crisis económica que había, debió dejarse el sistema de una repostulación y nunca más, no debió cambiarse en el 2010. Ahora, doctora, y haberse hecho un pacto en el PLD. Y eso es fundamental. El PLD es responsable de esta situación, porque en los primeros 15 años del siglo XXI se ha cambiado 3 veces la Constitución. Una vez Hipólito, una vez Leonel Fernández y otra vez... un tiro por el cambio de la Constitución tampoco. ¿Perdón? Que nadie ha tirado ni un tiro por el cambio de la Constitución, porque en esto hacía referencia a la institucionalidad del país. Y es verdad que como ha habido tantos cambios a la Constitución por el tema de la reelección, eso envía un mensaje de debilidad institucional, o por lo menos lo que la psicología colectiva asimila, aunque desde el punto de vista jurídico yo tengo otro criterio. Pero le hago referencia a que, bueno, el presidente modificó la Constitución, ganó con más de un 60% las elecciones. O sea, yo creo que viéndolo desde ese enfoque, el pueblo validó esa modificación a la Constitución. Realmente este es un país de una larga tradición reeleccionista, que lo ha visto, y aunque la gente diga en su mayoría que no quiere modificación constitucional, si aquí modifican la Constitución, no va a pasar nada. ¿Y gana Danilo Medina? Yo no sé quién gana, pero más adelante, el año que viene, yo diré. Pero lo que yo quiero decir... No va a tirar un tiro, no viene la revolución de abril. Lo que yo quiero decir... No va a pasar nada. Mire qué es lo que pasa. Bueno, es que toda esta clase política, que le encanta hablar de institucionalidad cuando le conviene, toda esta clase política es parte de este sistema que existe. Entonces, aquí en la clase política no hay real legitimidad para hablar de institucionalidad. Y por eso yo digo que el PLD tiene un serio problema, porque como partido lo que ha hecho es concentrar el poder arriba. Todos sus mecanismos son ritualistas ya, que si se convoca el Comité Central eventualmente para algo, para darle formalidad a algo que ya está prácticamente decidido. Entonces, un partido que tiene aspiración de gobernar mucho tiempo, como es el caso del PLD, porque ellos mismos lo dicen, no me lo estoy inventando yo, entonces tiene que buscar mecanismos de institucionalizarse, porque si no, termina en la situación que está ahora. Leonel Fernández pensó que él era el único líder del PLD. Él lo pensó, se lo metió en su cabeza y parece que todavía no se le ha salido de su cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Surge el otro. Danilo Medina llega a la presidencia, le sale un hueso duro de roer y ahí están los dos enfrentados. A ver quién es que va a vencer a quién, digamos, en un duelo político. Es que están ellos dos. Entonces, eso no le hace bien al país, no le hace bien al PLD. Pero responsable la dirección del PLD, que no ha buscado mecanismos para institucionalizar la sucesión de la candidatura presidencial. Por lo tanto, los dos que han llegado son los dos que aspiran a mantenerse. Y los otros se van a quedar chiquitititicos todos, hasta que esos dos se quiten del medio. Porque cuando yo digo que se quiten del medio, yo no estoy diciendo que se sienten en una casa de campo, en una mecedora, a mecerse, a echarse fresco y a que le hagan limonada. No, son figuras fueron presidentes o en el caso de Danilo Medina es presidente todavía.
Aquí se necesitan expresidentes que ayuden a avanzar este país, que su experiencia se ponga al servicio del país, se ponga al servicio de sus partidos. Lo mismo ocurre en el PRM. Si Hipólito Mejía pusiera su carisma, su experiencia, tanto como presidente como empresario, también a disposición de que el PRM creciera, el PRM estuviera creciendo. Porque aquí hay un deseo de cambio. Pero ¿qué pasa en el PRM? Que Hipólito está ahí con aspiraciones y Luis Abinader anda por otro lado con aspiraciones, no armonizan. Entonces, en vez de ayudar al avance del PRM, están bloqueando el crecimiento de un partido que tiene que crecer bastante, porque tiene que aumentar del más o menos 35% que sacó al 50 más 1 para ganar elecciones. Entonces, aquí el peso del caudillismo sigue siendo una marca de la política dominicana y está por donde quiera. Yo me estoy refiriendo a los dos principales partidos, pero tú coges los chiquitos y es el mismo cuento. Pero ¿qué va a pasar, doctora, con esos partidos pequeños? Porque aquí parece que hablar de política es solamente hablar del Partido de la Liberación Dominicana. Amén de toda la situación que usted dice y que expresa y que todos sabemos que hay, de la crisis a lo interno y de las dificultades que siente mucha de la militancia. Es el único partido que se ve con fuerza suficiente para poder seguir presidiendo los destinos del país. El Partido Reformista se encuentra en una situación difícil, ahora van a tener su convención de militantes, creo que es el término adecuado. El PRM, ya usted ha explicado la situación, no hay ningún otro partido que tenga la fuerza suficiente para hacerle ese contrapeso al PLD y que el PLD pueda revisarse hacia adentro para fortalecerse, porque sin competencia creemos que seguimos bien. No, bueno, es la situación. El reformista se fraccionó muchas veces porque fue incapaz también de superar el peso del caudillismo que representó Joaquín Balaguer. Entonces, el producto de ese caudillismo, ese personalismo, ese autoritarismo en el Partido Reformista y el clientelismo y la corrupción a la cual estaban acostumbrados todos esos reformistas, ha sido dividirse, a ver cómo cada sector se accesa a un pedazo del pastel que es el Estado Dominicano. Unos accesan vía apoyando el partido ganador, otros accesan vía sacando 5% para que le toque la gran porción del presupuesto del financiamiento a los partidos que va del presupuesto nacional. Entonces los reformistas han ido fraccionándose en función de cómo acceden a los bienes públicos. Esa es la historia del Partido Reformista post Balaguer. Y el PRD, lo mismo, un enfrentamiento entre figuras, entre Miguel Vargas y Hipólito Mejía, viene el fraccionamiento. Entonces comienzan cada uno con su cuota a utilizar esas, los remanentes de esos partidos para hacer realmente negocios políticos. Pero aquí no hay posibilidad de que el reformista crezca, aquí no hay posibilidad de que el PRD crezca. La única posibilidad, aquí lo que hay ahora mismo es un partido dominante, que es el PLD. Pero más que partido no pudiéramos decir que puede emerger algún proyecto político alternativo a los partidos tradicionales. Los proyectos alternativos emergen cuando el sistema de partidos colapsa totalmente. Aquí no ha colapsado. Doctora, pero cuando se transforma. Cuando uno ve, por ejemplo, el Latino Barómetro y ve lo mal posicionado que salen los partidos y las instituciones. Pero el segundo país con mejor posicionamiento de los partidos políticos, 65% dicen que van a votar por un partido determinado, a diferencia de Guatemala, que 95% dicen que no van a votar por pero partido. No, si lo vemos así, y encima realmente de todo eso, es una señal de estabilidad el país de mayor crecimiento económico de la región. No solamente el tema del crecimiento. No, porque no es solamente, pero cuatro partidos concentran el 80% del voto. El más preponderante, doctora. Pero uno ve, por ejemplo, que como institución política, las principales encuestas, la encuesta Gallup, es más del desde el 78 a la fecha, del año 78 a la fecha. Expresan su apatía hacia los partidos. Las coaliciones, los partidos satélites. Pero sí, pero cuando si tú tomas las candidaturas presidenciales, que representan coaliciones, claro, pero si tú tomas las candidaturas presidenciales del 78 a la fecha, más del 95% del electorado ha votado por las 2 o 3 en el momento en que hubo tripartidismo, que fue en la década del 90. O cuatripartidismo. Han votado por las principales opciones. O sea, aquí se concentra el voto. ¿Y por qué la gente dice una cosa y vota otra?
porque el voto aquí es, mira, aquí nosotros tenemos una historia política, que venimos de una época que duró hasta, digamos, principios de la década de 1980. Nosotros podemos hablar que después de la muerte de Trujillo, hasta principios de la década del 80, aquí se vivió una política altamente polarizada en términos ideológicos. Aquí se hizo, la sociedad dominicana se enganchó con una opción partidaria por identificación con sus líderes y con la ideología que esos líderes promovían. Ningún país de América Latina tuvo 3 caudillos simultáneamente organizando la política de su país. Uno va a Argentina, Perón, la gran figura de la historia política. O sea, tú encuentras uno o encuentras 2 en un país, pero en distintos momentos. En la República Dominicana, concomitantemente, teníamos a Balaguer, que era el representante de los sectores conservadores. Teníamos al PRD, luego viene la división, pero teníamos al PRD como el partido de masas, el partido del pueblo, el partido de la democracia, que se oponía al proyecto conservador de Balaguer. Luego viene la división en el 73, pero en la división el PLD se queda como un partido muy, muy minoritario. El PRD sigue encarnando esos valores de la democracia, etcétera. Eso caracteriza la política dominicana hasta principios, hasta la transición democrática, digamos, hasta el segundo gobierno del PRD. Cuando el PRD sale mal, a mediados de la década del 80, ahí se comienza a producir un cambio en la estructura partidaria. El PLD es el beneficiario de la crisis del PRD, los votantes salen, o sea, emigran a buscar otra opción partidaria por el problema de los gobiernos del PRD, y Balaguer ya entra, bueno, Balaguer ya comienza a orquestarse un proceso de cómo sacarlo. Posteriormente, en los 90, del poder, porque vuelve a pesar de su avanzada edad. Entonces el PLD es el beneficiario digamos, del ocaso de Balaguer y de las dificultades, doctora, del PRD. Entonces, ¿qué explicaría, por ejemplo, que en encuestas como Gallup, que tiene un gran prestigio nacional, aparezca la figura de Ramfis Trujillo? Con un posicionamiento que mantiene o va teniendo una tendencia alcista. O sea, ¿qué explicaría Porque eso? aquí hay condiciones para el y él no surgimiento. tiene un partido. No. O no está sustentado. Ramfis es una marca política y eso no se puede evitar, no se puede obviar. ¿Y pudiera tener posibilidades reales a futuro? Mira, hay que ver su situación de ciudadanía, hay que ver. Hasta ahora tiene un impedimento constitucional. O sea, yo no conozco su situación de ciudadanía. No sería inédito en América Latina. Tenemos a Martín Torrijos, tenemos a Suri Ríos, tenemos a Bordaberry. El punto. Si a eso no vamos también, no sería inédito la decisión que pudiera tomar o volver a conocer el Tribunal Constitucional, porque también sobre el tema de la reelección hay otros países como Costa Rica, como Bolivia, que han permitido. Ayer se inscribió Evo Morales y demás, o sea, claro, ya lamentablemente tenemos eso como común en la región. Entonces, aquí hay espacio para un proyecto nuevo, no es que no haya, porque aquí lo que hay es un solo partido, prácticamente para fines de banquipool. O sea, realmente, para fines de ganar elecciones, aquí el único partido que desde el 2004 gana elecciones es el PLD. Entonces, el PRM, que aquí da la apariencia, es lo que crea la apariencia de un bipartidismo, pero que yo le llamo, en el mejor de los casos, un bipartidismo tenue, realmente es un partido que no está dando señales de crecimiento rápido, de dinamicidad. Hay algunas figuras que atraen, pero el partido como tal no está despegando. Entonces, al producirse eso, el electorado se queda, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces ahí surgen alternativas, pero es difícil que esas alternativas cuajen. Para el 2020 no la veo, realmente. O sea, aquí hay una economía en crecimiento. Para que esas transformaciones se produzcan, tiene que producirse una cierta crisis económica que cree las condiciones estructurales para un declive del partido en el poder, para que el partido en el poder no solamente declive en términos de preferencia, sino también en términos de lo que son sus fuertes conexiones con la sociedad. El sistema aquí es altamente clientelar. Entonces, el sistema clientelar se ve afectado cuando hay una crisis económica, porque el Estado tiene menos recursos para distribuir. Si el Estado tiene muchos recursos para distribuir, o suficiente, más o menos, para lo que está acostumbrada la gente, entonces, pues, el gobierno mantiene un colchón. Entonces, cuando uno se pone a ver
a pesar del gran escándalo de Odebrecht y de que el gobierno sufrió un desplome a consecuencia de los escándalos de corrupción, tanto de Odebrecht como de otros, realmente el gobierno ha logrado mantener un colchón de apoyo importante, porque anda por 50 y algo % de aprobación de la gestión presidencial, que ya quisiera cualquier presidente en cualquier país tener ese nivel de apoyo. Sin embargo, en las redes sociales, que usted nos ha dicho en otras ocasiones que no es el país, se ve como que el mundo se está acabando y que República Dominicana está en una situación irrecuperable. Entonces, a veces nos preguntamos qué tan divorciados estamos, quienes desde los medios nos vemos influenciados por las redes, de la realidad que parece que se reduce a un picapollo y no sé en cuánto anda la suma en efectivo. Decían en un artículo en el periódico en estos días que un voto cuesta entre 1,000 y 2,000 pesos cada uno. Entonces, realmente, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? Bueno, aquí hay dos problemitas que no son totalmente nuevos. Uno es el catastrofismo. O sea, aquí yo tengo por lo menos 25 años respondiendo la pregunta de que hay una crisis, aquí se está acabando todo. Yo digo, señores, espérense. O sea, no. O sea, aquí el Estado tiene muchísimos resortes para solventar las crisis que se le están presentando. Y cuando uno hace política comparativa, uno se da cuenta de una vez. Entonces, aquí hay un gran catastrofismo, porque aquí se creen que si tú presentas una situación de catástrofe, o tú vas a contribuir a que llegue la catástrofe y se dé lo que tú quieres, o que tú suenas cool. O sea, como si hay catastrofismo, porque si tú dices que las cosas están bien, como que eso suena mal, como que, te vendiste, no sé qué cosa. Pero cuando tú mira, tú manejas, porque el que camina tiene otra realidad, el que coge ese solazo que hay allá afuera, pero el que anda montado en los vehículos que hay en este país, que yo ayer me puse a observar en un taponazo en que estaba, yo decía, pero ¿y qué es esto? La cantidad de jipetas relativamente nuevas que circulan por esta ciudad o que circulan por Santiago. Realmente aquí hay una clase media alta con un poder adquisitivo increíble. O tú vas a los supermercados. Claro, si tú dices eso, te dicen, tú estás soñando, mira la que no sé qué. Bueno, esto es realidad. Ahora, el día que aquí venga una crisis económica y se desplome todo esto, el PLD es para afuera que va. O sea, el sostenerse en el poder está... que el PLD haya durado todo este tiempo en el poder está altamente vinculado a lo siguiente: la relativa estabilidad macroeconómica. Yo sé que la gente dice, ¿qué es eso? Yo no lo veo. Sí, usted sí lo ve, porque si usted ve un desplome si usted ve el peso devaluándose agitadamente, usted se va a dar cuenta lo que es o usted ve un proceso inflacionario de un 100%, usted va a saber lo que es la inestabilidad macroeconómica. Claro. Entonces aquí ha habido una estabilidad, relativa estabilidad macroeconómica. Claro, hay un poco de inflación, claro, hay un poco de devaluación, pero se ha ido llevando de manera moderada. Entonces, eso es altamente beneficioso para todo el mundo, porque no hay cosa peor para destruir la capacidad de ingreso, de consumo, de vida de todo, de la población, que una situación de inestabilidad económica. Entonces, doctora, yo sí le agregaría brevemente que no solamente tendría que ser crisis económica, porque recordaremos que en el 2010 el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se hizo en el contexto de una crisis dominicana, llevó a la popularidad del gobierno hacia un 20%, resucitó al PRD, que se posicionó en primer lugar, y Hipólito Mejía llegó a marcar 56%, al punto de que el presidente Fernández rompió el acuerdo en septiembre de 2011 para precisamente gastar y de alguna manera reenganchar. Sí, pero lo ha podido hacer. En el 12 ganó Danilo y siguió el PLD. Pero lo de romper con el se mantiene lo que establece. Se mantiene lo que establece la doctora. Había estabilidad económica. Para tú romper con el FMI, tú tienes que tener una alternativa. No, y yo lo sé, pero seguía la estabilidad económica. En términos macro, la economía dominicana pero desde que perdió los fondos para el clientelismo cayó a 20%. Y en el 12 ganó Danilo. Rompiendo con el FMI. Y en el 12 ganó Danilo. O sea, sí, pero tú rompes con el FMI cuando tú te puedes sostener. O sea, la prueba está, sí, rompiste con el FMI, pero te pudiste sostener. Claro. Entonces, bueno, el mundo no se acabó. Y no solo sostener un déficit fiscal, entonces en el 12, que muchos dicen es que explica la victoria de Danilo. Exacto, sacrificó la economía, del país en ese momento para poder llevar a cabo el gasto. Por lo tanto, el punto es que mientras el mientras el PLD ofrezca una relativa estabilidad macroeconómica, tiene una gran ventaja. Mientras el PLD se mantenga, a pesar de sus fricciones, unido y la oposición fragmentándose, también eso le da una ventaja. Entonces, 2040
2044. Entonces esos son, yo no sé si es 2044, lo que quiero decir, hasta el día de hoy, esas son grandes ventajas que tiene el PLD para mantenerse en el poder. Doctora, entonces, quien le escucha pudiera pensar que usted está como aquella famosa frase de Doña Consuelo, aquí todo es todo y nada es nada, y PLD hasta el 2044 y no hay problema. no, aquí todo es todo y todo es todo. Muchísimas no es que nada es nada. gracias. O sea, realmente aquí hay un electorado muy pragmático, extremadamente pragmático, muy politizado. Este país encabeza en la región el nivel en interés político, el nivel en simpatía partidaria, aún haya caído muchísimo, pero cuando lo comparamos con los otros países, seguimos a la cabeza en la región. O sea, realmente este es un país altamente politizado, muy pragmático, muy clientelizado y por tanto evalúa el valor de su voto en función de su beneficio. Que eso cae cuando se presenta una crisis económica, totalmente cierto. Y eso dificulta el surgimiento de opciones nuevas, porque para que una opción nueva surja, tiene que colapsar lo que hay. Entonces ahí surge, que puede ser fichas conocidas, puede ser fichas no conocidas, ahí surgen algunas opciones y unas van a calar y otras no. Pero ese es el escenario al momento. No en vano estableció Marx que lo material determina lo social, y Juan Bosch lo aplatanó un poco diciendo que si la economía va bien, la política va bien también. Muchísimas gracias a la doctora Rosario Espinal. Para nosotros siempre un placer tenerla acá en El Sol de los Sábados. Vamos a una pausa comercial. Cambio y fuera, Hansel. El sol de los sábados, el sol de los sábados.